Queridos maestrantes, sean bienvenidos a esta segunda videocápsula dentro de la asignatura Administración de Proyectos. Hoy estaremos abordando en esta unidad 2 con el tema Tipos de proyectos, características y sus fases. Si bien es cierto, no todas las acciones que realizamos o dirigimos pueden considerarse un proyecto. Para que adquieran tal denominación, es necesario que tengan ciertas características independiente del área, campo o disciplina en donde se ejecuten. Por lo tanto, estaremos abordando la temática características básicas de los proyectos. Los proyectos deben diferenciarse de las tareas puntuales que son y recomendaremos ciertas labores que acaban en sí mismas y cuyo impacto los procesos mínimos entre los rangos o rasgos más significativos de un proyecto y que se encuentran 1. Complejidad. Todo aquello que requiera coordinación, gestión o distribución se puede considerar un proyecto. La complejidad se mide tanto en la dificultad de las tareas a realizar como en el nivel de monitorización que éstas supongan. También se hace patente en sus riesgos. 2. Marco temporal. Los proyectos deben tener como mínimo 2 fechas, una de inicio y otra de finalización, aunque no necesariamente se cumplan tal como se han previsto. Sí que deben servir como referencia para la ejecución de tareas, la estimación de costos y las previsiones de resultados. Un proyecto no puede ser indefinido. Si eso ocurre, es un proyecto fallido. El marco temporal es de otro de los factores que aumentan su grado de complejidad. 3. Grupal. Al ser varias tareas, labores o responsabilidades que se generan, los proyectos se ejecutan en grupos de trabajo previamente elegidos. Los miembros de esos grupos no necesariamente deben pertenecer a una misma disciplina o campo. Pueden provenir de diversas disciplinas o pertenecer a distintas áreas o departamentos dentro de la propia organización. 4. Coordinación de actividades. Los proyectos están conformados por varias acciones. A veces son conciales o a veces paralelas. No tienen una sola acción de ser así. No dejarían de ser tareas aisladas. Tampoco son lineales, sino requieren coordinación, seguimiento y monitoreo de un proyecto mediante una administración. 5. Recursos limitados. Como sus tareas se han definido previamente y encajan en un marco temporal específico, los proyectos cuentan con recursos limitados para su ejecución. Es decir, no disponen de ellos de forma indefinida, sino que también determina su complejidad. 6. Resultados concretos. Los proyectos nacen de necesidades concretas y como tal deben servir para sacar a la luz soluciones. O dicho de otra manera, nadie hace un proyecto porque sí,
deben apuntar a resultados visibles, materiales o al menos que satisfagan la necesidad que dio origen al proceso. Ahora bien, otra temática muy importante: ¿por qué todas las disciplinas tienen un proyecto? Los proyectos son, en el fondo, una manera de organizar tareas complejas y con cierta relación entre sí. De ahí que estén presentes en casi todas las disciplinas, áreas, campos del conocimiento o asignatura de nuestro entorno. La organización por etapas, la naturaleza de las acciones, los plazos de ejecución, entre otros elementos propios de este modelo, ya que facilitan ciertos aspectos como la productividad, el rendimiento colectivo e individual y sobre todo mejoran otras como la prevención, la coordinación, la monitorización y, en últimas, la gestión. También existen algunas disciplinas o campos de desempeño que son más propicios a trabajar en proyectos o al menos de forma coordinada. Hablemos de campos como la arquitectura, la ingeniería de caminos, la ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en tecnologías de la información, entre otros. Conoce ciertos principios mediante los tipos de proyectos. Hablar solamente de proyectos es demasiado genérico e impreciso. Ningún proyecto es exactamente igual a otro. Tienen variantes en función del campo en el que se ejecutan, pero también en aspectos como su impacto, su financiación, su orientación, su metodología o su área de influencia. Clasificar los proyectos en categorías ayuda a definirlos mejor y alinear sus recursos de acuerdo a los objetivos que persiguen. Sin embargo, la categorización de un proyecto no supone que pertenezca exclusivamente a una sola categoría. Los proyectos pueden pertenecer a varias y a la vez dependiendo del punto de vista que se aplique. Algunas de las formas de clasificarlo son las siguientes: según su orientación, ya sea que se clasifiquen de modo por el área, campo o disciplina a la que van orientados. Ciertas categorías de proyectos conocidas mediante esta actualidad son proyectos de desarrollo social, proyectos comunitarios, proyectos de investigación, proyectos educativos, proyectos de construcción, proyectos industriales, proyectos de banca o finanzas, proyectos medioambientales, proyectos de minería y, según su modelo, que se lleven a cabo, ya sea proyectos privados o proyectos públicos. También podemos decir según su área de influencia: proyectos internacionales, proyectos regionales, proyectos nacionales, proyectos locales, proyectos supranacionales, entre otros. Pues bueno, nos vemos en la siguiente videocápsula. Gracias. Hasta pronto.